de la historia. Bueno, hoy se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del juicio a los comandantes en jefe, es decir, a las juntas militares, 9 de diciembre de 1985. Un juicio que es bueno recordarlo para tener en cuenta lo que ahora estamos discutiendo con respecto al juicio de los cuadernos, la causa de los cuadernos, porque el juicio a las juntas, que era una, digamos, experiencia totalmente novedosa, que ahora vamos a tratar de encontrar los ejes, tardó 8 meses. Es decir, en 8 meses hubo que abrir las puertas de ese mundo infernal, analizarlo y llegar a la sentencia. Entonces, cuando uno ve que la causa de los cuadernos habla de 4 o 5 años, es la falta de voluntad política para llevar adelante el juicio. Buen dato, buen dato. Esto es importante. Los juicios surgen a partir de 2 decretos iniciales del gobierno de Raúl Alfonsín, que son el decreto 157, que estableció el juzgamiento de los cabecillas de las organizaciones armadas, entre ellos Mario Eduardo Firmenich, que pocos recuerdan que terminó preso porque fue encontrado en el Brasil, fue extraditado y estaba preso al momento de los indultos de Menem. Es decir, la visión de Alfonsín, por más que eso se lo discuta, era que la violencia fue el demonio que asoló la Argentina. No hubo buenos y malos, sino que todos fueron malos. Esto es importante destacarlo. Y además, el primer decreto es para juzgar a las cúpulas guerrilleras. Después viene el juicio a las juntas militares. Ahí se introduce algo que es discutido todavía, porque Alfonsín alude en ese decreto firmado por el gabinete completo a que, digamos, se incorpora una instancia de apelación que no existía. Hasta ese momento, los juicios a los militares, fuera por lo que fuere, se los hacía en el marco del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que era la justicia militar. Existía la justicia militar que hoy no existe en la Argentina, ¿no? Es decir, entre los cambios que ha habido. Se incorporó que en caso de apelación, en vez de ir a la Corte, como era hasta ese momento, se incluía a la Cámara Federal, en lo criminal de la capital federal, para como ámbito de apelación. Pero aclara el mismo decreto que eso se iba a poder llevar adelante cuando fuera aprobada la ley que no existía. Entonces, una de las argumentaciones que usaron las defensas de los militares es que el juicio en la Cámara Federal fue sustraer de los jueces naturales a quienes fueron condenados. Es muy interesante leerlo, es la causa 13/85, la que llega a la sentencia, porque dice, introducción al dispositivo, es decir, cuando se llega a la sentencia, se ha examinado la situación preexistente a marzo de 1976, signada por la presencia en la República Argentina del fenómeno de terrorismo que por su extensión, grado de ofensividad e intensidad, fue caracterizado como guerra revolucionaria. El fallo de 1985 dice que en la Argentina hubo una guerra revolucionaria. Hoy eso se desmiente, pero está en la sentencia. Después dice, que es muy, muy sabio en esto, es que se han atendido, por ejemplo, a las enseñanzas de la Iglesia Católica y dice, nada de esto, no se ha encontrado ninguna regla que justifique o aún más no sea disculpe a los autores de hechos como los que se han verificado en este juicio. Es decir, pasó eso, pero eso no justifica esto. Exacto. Bien. Otro detalle importante es que no estaba el concepto de crimen de lesa humanidad, que es otro de los debates jurídicos, porque se incorporan a la Argentina en 1994 o en el 2001 el crimen de lesa humanidad, que por lo tanto es un delito que al momento de la comisión
de los delitos no existía. Claro. Por lo tanto, nadie puede ser juzgado pues, por una ley posterior a los hechos. Es decir, son todos los debates jurídicos y que han tenido una consecuencia, que es que el juicio a las juntas y la consecución de los juicios por la violación a los derechos humanos de la Argentina se estudia en todo el mundo, pero no hay un solo país que lo imitó. Mirá vos. Ningún otro país hizo lo que hizo la Argentina. Claro. Esto es un dato importante. Y es muy interesante porque si yo te pregunto, Tommy, sí, ¿quiénes fueron condenados? Eran 9. ¿Tengo que actuar? ¿Qué tengo que hacer? No, no, te estoy preguntando porque vos no viviste eso. Entonces, si yo te pregunto, de los 9 miembros de la Junta, fueron los Videla, Macera, Agosti, primera Junta, Viola, Lambruschini, Graffini a la segunda, Galtieri, Anaya, Lamidoso. Videla. Bien. Macera. Sí. Agosti. Lambruschini. Sí. Chicos, me están tomando examen. No. En vivo, claro. Bien, ahí llegamos. Porque pocos recuerdan que hubo 4 comandantes absueltos. Es decir, que no se comprobó ningún crimen. Ajá. Digo, ha quedado la idea de que fueron juzgados todos, fueron condenados todos, y fue muy preciso. Videla, reclusión perpetua, el castigo más duro. Macera, prisión perpetua. Agosti, 4 años y 6 meses. Viola, 17 años. Y Lambruschini, 8 años. Bien. ¿Cuál fue el desafío que tuvieron los 2 fiscales que fue? En realidad el fiscal fue Julio Estracera. Yo tuve el honor de conocerlo de casualidad. ¿Cómo? Volviendo de un viaje al que yo iba con un contingente de personas. En una de esas lo veo en los 36 Villares, que era donde yo llegaba con el micro, y un grupo de 50 personas, y lo veo a don Julio fumando y tomándose un cafecito en la vereda. Entonces bajo y veo que viene hacia el micro. Entonces lo saludo. Don Julio, qué honor. Hola, Lázaro, ¿y cómo le va? ¿Se portó bien mi mujer? ¿Cómo su mujer? Sí, viaja con usted hace 5 años. No, me Esta carga. señora, que cuando la reconocí me di cuenta quién era, había viajado durante 5 años, jamás había dicho que era la mujer de Estracera. Claro. Es decir, no sacaba ni la ventajita. Sabría ella que... usarla, podría haberla usado. Obvio, y además siendo un historiador. Así que... ¿Pero qué tenía el apellido de soltera? Ella se anotaba con el apellido de soltera. Claro, ¿no? por eso. Soy la señora Estracera. Claro. Soy... además una persona encantadora, pero que hacía 5 años viajaba conmigo. Y vos ni enterado. Y yo me enteré porque el marido la fue a buscar al micro. Mirá vos. ¿No? ¿Y siguió después viajando con vos o no? Siguió bajando. Ok, se la bancó. Está muy bien. Bueno, el hecho que es interesante también, lo vamos a seguir en la segunda columna, tiene que ver con que ¿cómo vamos a juzgar esto que pasó? Entonces se empezaron a buscar aquellos crímenes en los que había implicada gente con poca militancia política o guerrillera. Es decir, se intentó así, se revisaron 1000 casos, fue sumergirse. Eso en la película 1985 se ve bien ese grupo de jóvenes entusiastas que se tenían que sumergir en el barro más espeso de la historia moderna argentina, ¿no? Y ahí fueron eligiendo como para ver cómo se los podía juzgar, y cada uno de los comandantes fue juzgado por delitos precisos, de los cuales fueron responsables porque eran los jefes de las fuerzas. Después vamos a seguir charlando de algunos otros detalles y sobre todo recordar a los jueces que tuvieron que ver con eso, Andrés D'Alessio, Jorge Torlasco, bueno, de todos ellos hablaremos luego. Dale, profe.